Supercrack Estrella presenta. ¿Estaba el jardín del Edén en Armenia? Esta idea me llegó a mi Supercrack Estrella viendo la extraña película de Noé del director Darren Aronofsky. En la escena donde Noé habla a sus hijos del jardín del Edén. Entonces en esta escena aparecen Adán y Eva como seres luz. Recordé que hace algunos años yo descubrí unas imágenes en Google Earth de un ser de luz en los montes Bufeji de Rumanía y era tan parecido a los seres de luz que muestra la película Noé, que pensé acaso el jardín del Edén estaba en los montes Bufeji de Rumanía. Me puse a buscar alguna relación de Rumanía con el jardín del Edén y la verdad no encontré nada, pero sí encontré una leyenda de Armenia con el jardín del Edén. Y Rumanía y Armenia están en línea recta cruzando el Mar Negro. Lo más curioso es la zona que dibuja esta línea recta, los montes Bufeji de Rumanía, el Mar Negro y Crimea, Turquía y finalmente Armenia. Todos estos lugares están llenos de un enorme misterio. Por ejemplo, en Crimea están las pirámides de Crimea, en los montes Bufeji está lo que dicen una base extraterrestre oculta en la montaña, y en Turquía están los restos de Arca de Noé. Si te preguntas dónde está el jardín del Edén, tienes que leer este artículo y, después, viajar hasta la República de Armenia, en el Cáucaso Sur. Armenia se vanagloria de ser el primer país del mundo que abrazó oficialmente el cristianismo en el año 301. Los armenios están muy orgullosos de sus tradiciones y muchas de ellas tienen que ver con la fe que profesan más del 90% de ellos. El cristianismo, que aquí se oficializa a través de la Iglesia Gregoriana, en honor a Gregorio el Iluminador, uno de sus grandes predicadores, tras la estela de San Tadeo y San Bartolomé, que lo introdujeron, junto con la lanza con la que el soldado romano atravesó el costado de Cristo en la cruz. Entre las tradiciones armenias destaca una según la cual el jardín del Edén está ubicado en Armenia. ¿Y por qué los armenios creen que el jardín del Edén está en Armenia? La idea puede estar respaldada por la abundancia de los frutos que nacen en los valles de Armenia, entre los que destacan los melocotones y las granadas, símbolo del año nuevo en Israel y de fertilidad en muchos lugares del mundo. Además, las referencias bíblicas a los ríos que regaban el jardín del Edén encuentran, dicen los armenios, su paralelismo con los que han regado los territorios históricos de Armenia, mucho más amplios de los que hoy se incluyen en sus fronteras geográficas, dado que la República de Armenia actual ha ido perdiendo tierras por los azares de la historia. Además, la idea de que aquí está el jardín del Edén se refuerza con otra tradición que dice que Adán y Eva vivieron durante un tiempo en Armenia. Si visitas el Museo de Manuscritos de Matena Darán, uno de los centros con más fondos documentales del mundo, podrás admirar varias representaciones de ese jardín del Edén en Armenia. Allí también podrás conocer que el alfabeto armenio tiene 39 letras y que fue inventado por Mesrop Mashtots, a quien se rinde homenaje con la escultura del exterior. Otra leyenda armenia dice que el arca de Noé encalló en lo alto del monte Ararat, hoy en suelo turco pero considerado uno de los símbolos más importantes de Armenia. ¿Dónde está el jardín del Edén? En Armenia la Batalladora, uno de los países euroasiáticos más apasionantes que puedes conocer. Tumbas gigantes en Armenia siguen siendo un misterio. En todas partes del mundo existen relatos de antiguos gigantes, pero la falta de pruebas adecuadas en forma de esqueletos hace muy difícil probar a personas de estatura gigante que una vez caminaron por la Tierra. Esto significa que hay una enorme brecha entre la mitología de los gigantes y la evidencia arqueológica, pero es posible que todavía existan tumbas misteriosas y ocultas de los gigantes de las cuales poseemos poca información. Algunos lugares nunca han sido excavados adecuadamente por arqueólogos. Esto podría deberse a la falta de financiación o a veces porque los científicos no pueden entrar sin el permiso de las autoridades. También hay historias sobre descubrimientos de tumbas gigantescas y esos relatos nunca han sido investigados a fondo y no han sido confirmados ni negados. Las leyendas locales cuentan que una vez en el pasado hubo una gran ciudad habitada por gigantes. ¿Dónde estaba localizada? Nuestro viaje y búsqueda de pruebas de gigantes nos lleva esta vez a Armenia y Georgia, donde algunos dicen que se encontraron tumbas de personas muy grandes hace algunos años. Antiguos gigantes en Armenia. Según Rubén Natsakamyan, investigador independiente e historiador, en 1984, durante las excavaciones de una fábrica cerca de la ciudad de Sisian, en el norte de Armenia, los trabajadores descubrieron tumbas de gente muy alta. Una de ellas sostenía el hueso de una espada que había caído al suelo.
En una entrevista para el programa Ciudad de los Gigantes canal de televisión Cultura Natsakambian afirmó que uno de los esqueletos medía 4 metros y 10 centímetros. Arkrun Usepian, director del histórico complejo del monasterio de Gostawank, agrega que en 1996, mientras construían una carretera en el área, los trabajadores que cavaban se toparon con un esqueleto que era una cabeza más alta que la persona promedio. Pavel Avetisian, director del Instituto de Arqueología, dijo que se encontró un enorme cráneo y varios gigantes antiguos en Giundi, cerca de la Fortaleza Negra. Sus afirmaciones suenan extraordinarias, pero como se ha dicho anteriormente no podemos confirmar ni negar estas historias. Avetisian dijo que solo el pulgar del gigante antiguo era más grueso que un brazo de un ser humano moderno. En su famoso libro La historia de Armenia siglo V, el historiador medieval armenio Motses Korenatsi mencionó la existencia de antiguos gigantes en su país. Los primeros dioses eran temibles y majestuosos, y estaban detrás de las bendiciones más grandes del mundo, el principio de la tierra y su asentamiento por la gente. De esa gente se ha separado una generación de gigantes absurdamente enormes. Uno de ellos era Aik, un líder famoso, valiente y un arquero fiel. Los armenios consideran al fundador de la legendaria dinastía Aikazuni Aik como su antepasado. Una antigua leyenda cuenta que era un gigante que derrotó al rey babilónico Bel. Es posible que algunas estructuras antiguas en Armenia hayan sido construidas por esos gigantes que nos dicen que habitaron ciertas ciudades del país. Entre los muchos misterios sin resolver que rodean las notables estructuras prehistóricas de Armenia, hay un sitio megalítico de Karaunj cubierto con cientos de megalitos verticales de 1,2,8 metros de altura de forma muy variable. Este lugar muy antiguo llamado Speaking Stones o Stones with Voice ha sido abandonado e ignorado durante siglos. Apodado el Stonehenge armenio, el lugar sigue siendo un misterio y también lo son sus constructores desconocidos. ¿Fue construido por gigantes? No lo sabemos. En tiempos modernos, muchas personas que viven en las aldeas armenias todavía están convencidas de que han habido ciudades enteras de gigantes en el pasado. Si asumimos que todas estas historias son falsas, entonces el caso está cerrado, y no necesitamos preocuparnos más por el tema. Sin embargo, si tenemos en cuenta que algunos de estos relatos se basan en hechos reales, entonces hay algunas preguntas que debemos considerar. ¿Qué pasó con estos esqueletos antiguos? ¿Los huesos de los gigantes fueron enterrados otra vez o quizás robados? ¿Podrían estar escondidos en un museo desconocido? ¿Fueron transportados al extranjero? El Stonehenge de Armenia, 3000 años anterior a las pirámides de Egipto, parece dibujar en la piedra a los personajes bíblicos Adán y Eva. El prehistórico sitio arqueológico de Karaunj, también conocido como Zoratskar o el Stonehenge de Armenia, se encuentra cerca de la ciudad de Sisian en la provincia de Sjunik, en Armenia. Se trata de una serie de misteriosas representaciones que han causado reacciones polémicas desde su descubrimiento. Karaunj es un sitio antiguo, se cree es anterior a Stonehenge, Inglaterra, en por lo menos 3500 años, y a las pirámides del antiguo Egipto por la asombrosa cifra de 3000 años. Este antiguo complejo ocupa más de 7 hectáreas y ofrece a sus visitantes una serie de extrañas esculturas creadas por las primeras civilizaciones que habitaron hace miles de años la región. Muchos de sus visitantes están de acuerdo en que este impresionante y antiguo lugar es muy similar a Stonehenge. La similitud se encuentra en los curiosos patrones circulares de las piedras. El verdadero propósito de estos patrones continúa siendo un profundo misterio para los arqueólogos, que son incapaces de resolver el enigma de las piedras y sus patrones. Las teorías que tratan de explicar lo que este sitio antiguo era hace miles de años son abundantes, pero las más aceptadas son que se trataba de un antiguo complejo o de un complejo astronómico o ceremonial. Sin embargo, los investigadores no pueden conocer con certeza esto debido a la falta de información y de registros históricos. El Stonehenge de Armenia es mucho más antiguo que la versión de Inglaterra y se compone de cantos rodados colocados en dos círculos superpuestos elípticos. Curiosamente, muchos de los cantos rodados que se encuentran en Karaunj tienen extraños agujeros tallados a través de ellos, y algunos investigadores han encontrado similitudes con los cantos rodados megalíticos descubiertos en el antiguo Egipto y sus curiosos agujeros. Muchos de los cantos rodados armenios tienen agujeros perforados a través de la parte de arriba
arriba, que llevaron a los investigadores a creer que fueron utilizados hace miles de años para realizar observaciones astronómicas. Sin embargo, si nos fijamos en cómo se interpreta el nombre Karaunjo Karaunje, entenderemos que se deriva de dos palabras armenias. Kar, o Kar, que traducido significa piedra, y Unje o Onch, que significa sonido. Por lo tanto, entendemos que el nombre del sitio antiguo se traduce como piedras que hablan. Esto está relacionado con el hecho de que las piedras tienden a silbar en días de viento, debido al número de agujeros perforados bajo diferentes ángulos en los tiempos prehistóricos. El sitio fue nombrado oficialmente como el Observatorio Karaunje, por decreto del Parlamento en 2004. Numerosas expediciones han estudiado este sitio antiguo. La más extensa investigación fue llevada a cabo por Paris Erouni y por Elma Parsamyan del Observatorio Biuracan. Erouni llegó a la conclusión de que este sitio antiguo era un templo con un observatorio grande y desarrollado. Erouni ha propuesto varias hipótesis interesantes y ha indicado que algunas de las piedras en el sitio imitan a la mayor estrella de la constelación de Cygnus, Deneb. Curiosamente, algunos incluso han dibujado similitudes entre el observatorio Karaunje y Göbekli Tepe en Turquía. V. Baradyan sugiere que Göbekli Tepe muestra el mapa del cielo nocturno y la constelación de Cygnus, que en el observatorio Karaunj representa la misma constelación. Pero como si la era del antiguo observatorio, su propósito y origen no fueran lo suficientemente misteriosos, hay detalles más increíbles que hacen de este antiguo sitio aún más interesante. Entre los numerosos cantos rodados que se encuentran en el sitio, hay algunos con tallas curiosas en su superficie. Algunos de los seres humanoides representados en algunas de las piedras son extrañamente similares a las representaciones de los extraterrestres grises de hoy en día. Algunas de las figuras humanoides talladas en Karaunj tienen cabezas alargadas, con ojos en forma de almendra, y representan lo que parece ser algún tipo de artefacto con ruedas. Estas son algunas de las imágenes de este antiguo lugar increíble. Sobre la película Noé. En Noé, Darren Aronofsky se ha inventado más bien poco. Repasamos los elementos delirantes que el director ha tomado directamente del Génesis. Fuentes. Génesis 6, 4, números 13, 33. Siguiendo la sana consigna ponga un monstruo gigante en su peli, Aronofsky ha tirado en este caso de uno de los aspectos más enigmáticos del Antiguo Testamento. Porque, a estas alturas, es difícil llegar a una interpretación objetiva sobre qué leches eran los Nefilim, una palabra hebrea que suele traducirse como los gigantes, pero que también puede significar los caídos o los renegados. El caso es que, justo antes de entrar en harina acerca de Noé y su arca, el Génesis nos habla de estos seres, engendrados cuando viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres las que bien quisieron. Y, según la interpretación judía, dichos hijos de Dios eran nada menos que ángeles rebeldes, liderados para más señas por un tal Samyaza, que prefirieron quedarse en la tierra para custodiar a la raza humana hasta que el diluvio les hizo perecer. Dada la peculiar fisionomía con la que el director ha dotado a las criaturas en Noé, agradecemos que no haya llevado la historia hasta sus últimas consecuencias. Un grupo que cree haber hallado el arca de Noé en el monte Ararat ha pedido que el gobierno de Turquía ayude a establecer un monumento nacional para atraer a peregrinos, y prevé que hará un buen negocio con la venta de recuerdos. Mediante las imágenes captadas por satélites militares y de la Agencia Central de Inteligencia y de radar que penetra el suelo, se ha localizado el arca de Noé a 5.059 metros de altitud en las laderas del Ararat, afirmó en conferencia de prensa Daniel Mkhibern, presidente de Shamrock de Trinity Corporation. En realidad lo que, según Mkhibern, se ha detectado es una pieza rectangular, de madera, de unos 7,5 metros de ancho y 37,5 metros de longitud, a 7 metros de profundidad dentro de un glaciar de más de 90 metros de espesor. El macizo del Ararat, con un diámetro de unos 40 kilómetros en la frontera turco-iraní, contiene la montaña más alta de Turquía. Según la Biblia, allí encalló el arca en la cual Noé, con sus 3 hijos y las respectivas esposas de los 4, más parejas de diversos animales, sobrevivieron al diluvio universal. Mkhibern y el fotógrafo Pedro Venegas, quien describió las penurias de la exploración en esa región, dedicaron la mayor parte de la conferencia de prensa a las teorías que confirman una inundación catastrófica que cubrió el planeta hace unos 5.000 años. La no creencia en el arca va contra el Corán, contra la Biblia, contra la Torá, señaló Mkhibern refiriéndose a los libros sagrados de musulmanes, cristianos y judíos. Este hallazgo es una señal de los tiempos. El análisis espectrográfico ha identificado el material como madera, y esto en una montaña volcánica totalmente desprovista de vegetación, señaló Mkhibern.
¿Qué otra cosa podría ser sino una parte del arca, que según la Biblia medía entre 120 y 165 metros, y que llegó allí como resultado del diluvio que mencionan las tradiciones de culturas en todo el planeta? Se preguntó. El análisis espectrográfico identifica los elementos y compuestos y elucida la estructura atómica y molecular por la medición de la energía radiante absorbida o emitida por una sustancia en frecuencias de onda características del espectro electromagnético. Pero el mismo McGivern, que declaró su confianza en ese método de investigación científica y en las tecnologías de radar y satélites, dijo que, aunque se pudiese recuperar un pedazo de la madera supuestamente incrustada en el glaciar del Ararat, el método del carbono 14 no serviría para indicar su antigüedad. Los miembros del grupo señalaron que toda la información, incluidas supuestas conspiraciones para ocultar la presencia del arca, puede verse en su sitio de internet, www.noahsarkfound.com. El sitio tiene acceso bloqueado para quienes no saben la contraseña. Al final de su conferencia de prensa, McGivern anunció que Trinity Corporation producirá 2 películas, una para audiencia adulta, otra con dibujos animados para niños, sobre el Arca de Noé. El significado esotérico de la película Noé, historia bíblica o fábula gnóstica. En marzo del 2014, la película de Darren Aronofsky, Noé, levantó diversos cuestionamientos sobre los intereses de Hollywood frente a las historias bíblicas. Más allá de una nociva crítica, es de mi interés exponer el trasfondo espiritual del film y por qué es tan peligroso considerar estas expresiones artísticas como cristianas. Cuando leemos los capítulos del Génesis que conforman la historia del verdadero Noé, podemos llegar a 3 conclusiones básicas que sostienen la forma y el carácter de Dios. Primero, Noé era un hombre justo y fiel. Segundo, Dios envía la inundación a causa de la perversión del ser humano. Tercero, Dios es misericordioso y les da a los seres humanos una oportunidad de vivir si deciden entrar al arca. Lamentablemente, en la versión de Aronofsky estos elementos son desechados. Este video contiene spoiler de la película, así que, si piensas ver la película, no continúes. Bien, como decía la Biblia dice, Dios es misericordioso y les da a los seres humanos una oportunidad de vivir si deciden entrar al arca. Pues bien, en la película podemos ver cómo las personas humanas se agarran a la cima de una montaña, mientras olas del mar arrasan los pobres humanos que resisten a estas olas. Noé y sus hijos están cenando y escuchan los gritos de los humanos fuera del arca. Uno de los hijos le dice a Noé: "Padre, no todos eran pecadores". Entonces parece que Noé parece afligido, pero continúa cenando como si nada. No sé, pero me parece que aquí en esta película se quiere dar una imagen de Noé y Dios muy sospechosa. Continuamos. Para dar lugar a una oscura fantasía de un Noé atormentado, que es ayudado por demonios y guiado por la hechicería de su abuelo Matusalén. Si bien esto ya suena muy perturbador, en la profundidad de sus capas de interpretación la película se levanta con claros simbolismos gnósticos y tintes cabalísticos que provienen de las escuelas de misterio. Veamos las escenas claves que conforman la visión de la película Noé y por qué Hollywood está tan interesado en reescribir las historias bíblicas. La fábula del director. Paramount Pictures, quien hizo un notable esfuerzo estratégico por vender esta película al amplio y rentable público cristiano, detallaba en la web oficial la siguiente descripción. La película está inspirada en la historia de Noé. Aunque la licencia artística se ha tomado, creemos que esta película es fiel a la esencia, los valores y la integridad de la historia, que es la piedra angular de la fe de millones de personas en todo el mundo. Según las fuentes oficiales, Paramount realizó su propia versión de la película, recortando muchas de las escenas del director para hacer un film más fiel a la historia bíblica, pero debido a una mala crítica de The New Yorker, al final la versión de Aronofsky fue la que llegaría a las salas de cine. Luego de esta decisión, Paramount terminó en un gran dilema tras las críticas de prensa de las proyecciones iniciales, donde encontraron que muchos cristianos estaban molestos porque la película Noé no fue fiel a la narrativa bíblica. Esto no debería ser una gran sorpresa, ya que Aronofsky promueve elementos ocultos y gnósticos como en sus otras películas. Añadiendo a esto el hecho de que él se refiere a la historia de Noé como un gran fábula, y no tiene motivos para referirse a la historia con algún sentido de respeto o reverencia a Dios. Aronofsky admitió: "Yo no creo que es una historia religiosa, creo que es una gran fábula que es parte de muchas religiones diferentes y prácticas espirituales". Es claro que al final fue la versión de un egocéntrico Aronofsky la que se colocó por encima de la versión de Dios sobre la historia de Noé. Y si estaba esperando una historia bíblicamente fiel sobre redención y obediencia, usted va a ser profundamente decepcionado.
Lo que veremos ahora es la exégesis invertida y manipulada de la mente del director sobre la historia de Génesis, la luz y la piel de serpiente. Durante el desarrollo del argumento vemos que se muestran visiones de lo que Noé conoce sobre la creación del mundo y la primera pareja que fue desterrada del Edén. Cuando él y su familia se encuentran reunidos en el arca, este empieza a narrar la historia de la creación. Adán y Eva, quienes están hechos de luz, se encuentran frente a los dos principales árboles de la creación. Y es aquí donde a mi supercrack estrella se me encienden todas las alarmas. Adán y Eva como seres luz, no dicen de Lucifer ser ángel caído o portador de luz. De hecho yo mismo pude captar unas imágenes en Google Earth de un ser de luz en los montes Buzegi de Rumanía. Esta palabra y concepto, Lucifer, ha sido tan malentendido que provoca pavor y repulsión entre la gente. Intentaremos aclarar este asunto, y veremos que no hay nada que temer, en cuanto a su significado real. Proviene del latín lux lucifere llevar, o el portador de luz. En el diccionario de mitología grecorromana de Pierre Grimal se define así: Lucifer, nombre latino de la divinidad griega fósforo o eósforo, la antorcha de la aurora, nombre dado a la estrella matutina, el astro que anuncia la aurora y trae la luz del día. Significa el portador de la luz. En la Biblia, en el libro del Apocalipsis capítulo 22 vers 16 dice: Yo, Jesús, envié mi ángel a notificaros estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y la prosapia de David, el lucero brillante de la mañana. El alquimista Ambrosius Gaal describe, en su obra, que al principio de la creación había una noche oscura y tormentosa, y el primer rayo que surgió de esa negrura fue llamado Lucifer, el portador de luz. Fue la primera luz, el primer sonido, el primer relámpago, el único rayo que dura para siempre. Y el mismo Lucifer exclamó: seré recordado como el eterno rebelde, como aquel que rompió la paz de la oscuridad y la ignorancia infinita. Soy el espíritu en acción, hambriento de conocerse a sí mismo a través de este profundo y negro universo. No llaman igual a la gente que, al abrir los ojos y expandir la conciencia, decide conocerse a sí misma y pareciera ir en contra de las reglas impuestas por la sociedad. ¿Rebeldes? Entonces Lucifer comprendió su misión: sacar conciencia de lo inconsciente, obtener sabiduría de la ignorancia, sacar luz de la oscuridad. Y por lo mismo cayó en la tierra, que había caído en el dolor de la materia, para ayudar a sus habitantes a elevarse espiritualmente. Y él como hombre se conquistó a sí mismo, a lo que se le llama iluminado, y narra su llegada a 3 diferentes pueblos y un valle. El primer pueblo adoraba imágenes de piedra, deidades imaginarias, a los que les cantaban y hacían plegarias. Lucifer al ver eso, les dijo que eso era innecesario, que el poder y la divinidad está dentro de ellos mismos. Los habitantes no lo aceptaron y lo llamaron blasfemo, así que Lucifer decidió seguir su camino. El segundo pueblo era de gente más ciega e ignorante, proclamaban tener un dios proclive a sacrificios y castigos, se llamaban a sí mismos el pueblo elegido, considerándose superiores a los demás y merecedores de conquistar todo el mundo. Lucifer les dijo que su Dios era falso, una proyección de ellos mismos, de su ignorancia, ambición, agresividad. Lo llamaron blasfemo, pero estas personas, al ser más ignorantes que el pueblo anterior, se le fueron a golpes y palos, hasta sacarlo del pueblo y sepultarlo entre escombros. Se levantó apartando los escombros, aunque su cuerpo había sido lastimado, su espíritu estaba intacto, y siguió su camino. El tercer pueblo era más hermoso y lujoso, y en la plaza central tenía escrito en una columna de oro y piedras preciosas la frase: todo tiene un precio. El dios de este pueblo era el dinero, y por este vendían sus mujeres e hijas, incluso a ellos mismos. Lucifer sintió incluso asco por estas personas, y les exclamó que él jamás sería un siervo ni un esclavo de nada ni nadie, y siguió su camino. Esta vez algunas personas, al ver algo diferente en él, lo siguieron e incluso le ofrecieron fuertes sumas de dinero para que les contara sus secretos, pero Lucifer jamás se vendió. Después llegó a un valle donde se había realizado una gran batalla, pero Lucifer no vio gran diferencia entre los cadáveres que yacían ahí y la gente de los pueblos que había visitado, pues los vivos que no han comprendido están muertos en su propia ignorancia. Encontró un hombre herido, al que, con su poder sanador, curó. Este hombre le preguntó quién era él, a lo que respondió: soy el portador de la luz, la conciencia que se manifiesta bajo forma humana. Soy la fuerza que se esconde tras cada ser, cada hombre y mujer, cada bestia y cosa. Lucifer se fue a refugiar a la montaña del dragón, pero mucha gente llegó a buscarlo, se había vuelto famoso por su hazaña de curar al hombre herido, y así Lucifer se convirtió en maestro, primero de pocos y luego de muchos.
Él enseñaba que no hay nada que aprender, pues toda claridad y sabiduría ya se encuentra en el corazón de cada ser viviente. Pero la gente comenzó a cometer el error que hasta la fecha se sigue cometiendo, y es que dejaron de mirar hacia adentro para dirigir su atención hacia afuera, hacia la imagen del maestro, para adorarlo y volverse dependientes de él. Viendo esto decidió reunirlos para anunciarles que había decidido abandonar el mundo, y entonces sus seguidores se lamentaron. Pero Lucifer les dio un último discurso, el cual incluía esta verdad: solo quien se conoce a sí mismo, conoce su razón de ser, conoce su destino y deja de ser parte del rebaño. Notemos que en esta obra de Ambrosius Gaal vemos algunas similitudes entre Lucifer y Jesucristo. Llegó a pueblos a dar su palabra, llegaron a agredirlo físicamente con intención de matarlo, sanó a un herido salvándolo de la muerte, tuvo discípulos y abandonó el mundo. Me recuerda a la ascensión de Jesús a los cielos. Bien sabido es que los satánicos siempre hacen un relato paralelo de Satanás con el de Jesús. Como muestro en todo esto aquí expuesto. Por esa razón que la película Noé muestre a Adán y Eva como seres de luz es más que sospechosos, más bien parece que los quiere mostrar como ángeles caídos. Pero ¿qué clase de doctrina enseña que Adán y Eva estaban hechos de luz? Esto no proviene de la Biblia, sino de la Cábala, que básicamente es una escuela de esoterismo judío y gnosticismo. Curiosamente, uno de los libros judíos que enseñan sobre la Cábala se denomina el Zohar, término usado en la película como un mineral que emana luz de su interior, conocimiento. El verdadero Zohar judío menciona: cuando nuestro padre Adán habitaba el jardín del Edén, estaba vestido, como todos los que estaban en el cielo, con una prenda hecha de la luz superior. Cuando él fue expulsado del jardín del Edén se vio obligado a someterse a las necesidades de este mundo. ¿Qué pasó? Las escrituras nos dicen que Dios le hizo al hombre y su mujer túnicas piel y los vistió. Pues antes tenían túnicas de la luz más alta utilizada en el Edén. En la visión gnóstica, se enseña como principio que existe una gran oposición entre el mundo espiritual y el mundo material. Eso es exactamente lo que vemos en la historia de Noé. La primera pareja deja de ser luz y se convierte en seres humanos de carne y hueso. Esta degradación también se verá más adelante con los ángeles que caen del cielo. Durante la misma escena la serpiente hace una bizarra aparición muy lejana de lo que describe la Biblia. Esta cambia de piel justo antes de tentar a la primera pareja, emanando la misma luz que representa la divinidad de hombre. La película muestra que la piel de serpiente es encontrada por el resplandeciente Adán antes de su caída y expulsión, para luego ser heredada a sus hijos hasta la generación del padre de Noé. La película enseña que algo de la divinidad de la serpiente fue entregada al hombre y este a su vez la otorga a su linaje. Esto es gnosticismo básico, ya que fue Lucifer, el portador de la luz, quien entregó la luz del conocimiento. La serpiente desprende parte de su divinidad como regalo al ser humano. Luego de que el hombre es expulsado del Edén, Noé explica que un grupo de ángeles del cielo, los vigilantes, desobedeció al Creador y fueron arrojados a la tierra, y también despojados de su divinidad. En la película vemos cómo estos ángeles caídos llegan a la tierra en forma de luz para luego convertirse en monstruos de lava que finalmente terminan con cuerpos hechos de roca. Esta es otra alegoría a la teología gnóstica de la inferioridad del cuerpo humano y cómo sirve como prisión del espíritu. También es el principio de la creencia nueva era de que somos dioses en cuerpos físicos, enfocados en iniciar un proceso de iluminación esotérica. Al final todas estas imágenes están relacionadas al luciferanismo y la búsqueda de la divinidad sobre la materia. Los vigilantes son arrojados a la tierra como los ángeles caídos de Génesis 4:1. De la misma forma que el hombre, estos son encerrados en cuerpos hechos de roca, degradados e inferiores. El término los vigilantes es usado en el libro apócrifo de Enoch para describir a los ángeles caídos. Es interesante que en la película de Aronofsky estos ángeles no están en el abismo esperando el juicio final como enseña la Biblia, sino que luego de vivir aislados, deciden ayudar a Noé a construir el arca y defenderlos de sus enemigos. Luego de que estos son asesinados por los hombres que intentan tomar el arca, son ascendidos nuevamente al cielo en forma de luz, siendo redimidos por el Creador. Adolphe Frank explica sobre la cosmología de la Cábala. No hay nada absolutamente malo. Nada es maldito para siempre, ni siquiera el arcángel del mal o la víbora como se le llama a veces. Llegará un momento en el que él recuperará su nombre y su naturaleza angelical. Entendiendo la visión de Aronofsky sobre el libro de Génesis, es claro que él no tiene ningún interés en la historia bíblica, sino en la versión cabalística y gnóstica de exponen las escuelas de misterio. Es en este sentido que podemos revelar a quién se refieren cuando mencionan a Dios como el Creador. Pero ¿por qué obviar la palabra Dios y usar este calificativo?
Esto se debe a que para los gnósticos el Dios que creó el mundo material, Yahvé, es una deidad inferior, egoísta y asesino, que solo busca someter al ser humano mediante la obediencia. Este creador trata de mantener a Adán y Eva alejados del verdadero conocimiento de lo divino, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y cuando desobedecen, monta en cólera y los expulsa del jardín. La película más tarde muestra a Noé de niño junto a su padre Lamet, en lo que pareciera un ritual de magia ancestral, teniendo como principal artilugio la piel de serpiente que fue encontrada por Adán. Su padre la pone alrededor de su brazo hasta el extremo de su mano. Es importante notar que esta brilla, quizás para dejar en claro que Lamec ha sido iluminado por esta reliquia. Pronto podemos ver que él intenta heredar este poder a su hijo Noé. ¿Es esta una forma de representar el conocimiento a través de los linajes? Sea cual fuera el caso, el ritual es interrumpido a último minuto por Tubal-Caín, quien termina asesinando a Lamec y robando la piel de serpiente. El joven Noé escapa sin haber recibido los atributos espirituales de este artilugio. Esta es una escena clave, ya que el creador escoge al único que miembro no posee esta herencia para llevar a cabo su plan de despoblación mundial. Noé está en desventaja, propenso a ser atormentado con las visiones del diluvio. Otro personaje interesante es su abuelo Matusalén, el cual luce más como un doctor chamanista que posee poderes místicos y es capaz de realizar manifestaciones sobrenaturales. Quizás esto se debe a que él fue iluminado por la piel de serpiente, ya que como vimos, en su hijo Lamec la posee por herencia de él. Matusalén, el guía y asesor espiritual de Noé. Más tarde en la película se ve como él sana a Hila de su esterilidad y le permite tener hijos. Una figura muy simbólica, ya que no es el creador quien la sana, sino Matusalén mediante sus poderes paganos heredados por la serpiente. Más adelante veremos que el plan de exterminio del creador es arruinado por el embarazo de Hila, lo que podría darnos una pista de que Matusalén trabaja en favor de la serpiente y no del creador. Esta diferencia podría también explicarnos el por qué termina ahogado en el diluvio junto a los demás humanos destructores y no es rescatado en el arca. O si el joven Matusalén incinera vivos a los humanos que intentan matar a los vigilantes. En cierta forma él es un protector de ángeles caídos, demonios. Un diluvio para salvar a los inocentes. Han pasado los años y ahora Noé tiene una esposa y 3 hijos. Él se encuentra en un lugar aislado del gobierno de Tubal-Caín, pero nota que se están acercando y consigo traen la destrucción animal y vegetal de la tierra. Mientras que la historia bíblica señala que la destrucción del mundo se da por la perversión del hombre, que era frecuente en los días de Noé, Aronofsky eligió utilizar la película para torcer el carácter justo y amoroso de Dios con el hombre y propagar la agenda global sobre ambientalismo. De hecho, Aronofsky menciona cuál es tema central en la historia de Noé. Se trata de un apocalipsis ambiental. El tema más importante, para mí, en este momento es lo que está pasando en el planeta. Así que creo que tiene estos grandes temas que se conectan con nosotros. Noé fue el primer ambientalista. También podemos ver la idolatría sobre la creación hoy en la adoración a la diosa Gaia o Madre Tierra, en muchos jóvenes que defienden el medio ambiente radicalmente. Estas sectas, en su afán por revivir el paganismo, han dejado de lado gran parte de la ley moral de Dios. Muchas veces en su intento de establecer una religión mundial basada en la adoración de la creación. En esta versión distorsionada Dios no envía una inundación a causa de la maldad del hombre, sino es un tema de sobrepoblación y medio ambiente del planeta. Ambos puntos son constantemente promovidos por la agenda Illuminati. Más tarde Noé es drogado por Matusalén, así es drogado, y recibe una visión del diluvio por venir. Se está ahogando, pero ve animales que flotan a la superficie hacia la seguridad de un arca. No hay indicación alguna en su visión de que él va a sobrevivir. Él se está hundiendo, mientras que los animales, los inocentes, se acercan cada vez más al arca. El creador quien da esta visión a Noé, quiere a todos los seres humanos muertos. Si bien la Biblia enseña en Proverbios 12:10 que debemos de cuidar a los animales, en ninguna parte Dios coloca la vida del ser humano por debajo de otro ser vivo. La razón principal de este argumento es mostrar la visión gnóstica sobre el Dios dictador que promueve el homicidio como solución a un problema medioambiental. Por otro lado, el antagonista de Noé, Tubal-Caín, da un discurso donde defiende la industrialización y menciona que los animales están para servir al hombre. Otro ejemplo de tesis más antítesis igual síntesis. Luego de que llega el diluvio, su hijo Cam ayuda a Tubal-Caín a ingresar al arca, esto como forma de venganza a su padre por no salvar a su futura esposa.
Paralelamente se descubre que su hija adoptiva Hila está embarazada de su hijo Sem, lo que convierte a ya preocupado Noé en un psicópata proabortista que desea textualmente cortarle el cuello a su descendencia. Todo con el fin de eliminar a la raza humana y cumplir con la misión que le fue encomendada por el creador. Se revela que el arca de la película está hecha solo para preservar a los animales, no al ser humano. Cuando Hila está dando a luz, Noé se dispone a intervenir, pero es distraído por su hijo Cam, quien en realidad lo lleva a una trampa planeada por él y Tubal-Caín. Luego de que ambos luchan, Tubal-Caín es asesinado, no sin antes devolverle la piel de serpiente a Cam. Debemos destacar que pese al diluvio universal y la muerte de todos los seres humanos, el regalo de la divinidad otorgado por la serpiente, Sofía o Gnosis, se las arregla para sobrevivir el diluvio y ser devuelto al linaje de Noé. Tras la muerte de Tubal-Caín, Noé retoma su plan homicida y vuelve a perseguir a Hila y a sus dos hijas recién nacidas. Este la acorrala pero no puede. Noé mira al cielo y le dice a el creador: no puedo hacer esto, y más tarde menciona: cuando miré a esas dos niñas, mi corazón estaba lleno de nada más que amor. Al final la película sugiere que el personaje de Noé es más bueno y misericordioso que el mismo Dios. Él tiene algo que el creador no tiene: amor. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.